que era cada 12 horas, si no lo utilizaron cada 24 horas. No tuvo la vida media óptima de uso. No se evalúa el rol del sistema nervioso simpático o autónomo. Sabemos que la frecuencia cardíaca, más de 80 latidos por minuto, es un factor de riesgo para desarrollar enfermedad cardiovascular. Cada vez más se habla de la necesidad de una terapia combinada y no de drogas de primera línea, no de monoterapia. No hay evidencia tampoco en contra de que el beta bloqueador combinado con otra droga no produzca estos eventos tan interesantes de reducción de muerte cardiovascular. Y los beta bloqueadores son en parte el núcleo de fármacos cardiovasculares recomendados por la Organización Mundial de la Salud. A contraparte del ensayo clínico LIFE y ASCO, también podemos ver otros ensayos clínicos que fueron publicados y que no demostraban ese efecto negativo del atenolol. Acá podemos ver el ensayo UKPDS, publicado en 1998, que comparaba la efectividad de captopril y atenolol en puntos duros de mortalidad asociados a la diabetes. Podemos ver cómo tienen similitud en lo que respecta a reducción de eventos cardiovasculares. Si hacemos la disgregación por puntos, podemos ver cómo en enfermedad microvascular, infarto de miocardio, stroke e insuficiencia cardíaca no hay diferencia entre el uso de un beta bloqueador atenolol con el captopril. Entonces, como les dije, las guías europeas, en base a eso, establecen 5 principales grupos de drogas, incluido el beta bloqueador, por su capacidad comprobada para reducir la presión arterial, por la reducción de eventos cardiovasculares en estudios controlados con placebo y porque tienen amplia equivalencia en la reducción de la mortalidad cardiovascular. ¿Por qué utilizar un beta bloqueador? El beta bloqueador es un fármaco muy antiguo, tiene más de 50 o 60 años de uso, tiene amplia utilidad en el manejo no solamente de hipertensión arterial, sino una serie de patologías, llámese insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, arritmias, etc. El temor durante muchos años, durante mucha comunidad médica, durante muchos colegas de la comunidad médica, es el temor a los efectos adversos del beta bloqueador, lo cual tenemos que nosotros como médicos saber manejar definitivamente. Miren, la historia de los beta bloqueadores empieza en el año 1906 con este señor Sir Henry Lyle, el cual descubrió los receptores adrenérgicos. Posteriormente, en el año 1948, Alkis estableció que los receptores adrenérgicos se dividían en 2 tipos, el receptor alfa y el receptor beta. Posteriormente, Sir James Black estableció el uso de un beta bloqueador no selectivo, en ese tiempo el famoso propanolol, el cual después a la postre le dio el premio Nobel de Medicina en el año 1988. Años más tarde, en 1967, Lance describió la subdivisión de los bloqueadores beta en receptor beta 1 y beta 2, lo cual también significó diferencias entre uno y otros fármacos. Posteriormente, los profesores Kovilka y Lefkowitz describieron la estructura cristalina tridimensional de los receptores beta 2. Como ustedes pueden ver en la historia de los beta bloqueadores, tenemos 3 grupos de profesores, los cuales han recibido el premio Nobel en virtud del estudio de los beta bloqueadores a lo largo de la historia. El receptor beta 1, como ustedes saben, es un receptor que está prácticamente localizado en el corazón. Es asociado al sistema de la adenina ciclasa mediante el AMP cíclico segundo mensajero, ejerce una serie de acciones que finalmente llevan a incrementar la frecuencia y la fuerza de contracción, y en el nodo sinusal aumenta la corriente del marcapaso, mejorando la velocidad de conducción. El receptor beta 2, a diferencia del anterior, más está situado en el músculo liso bronquial y vascular. Generalmente tiende a aumentar en el corazón cuando el paciente está en insuficiencia cardíaca. Y el receptor beta 3, que se ha descubierto en los últimos años, se encuentra más en el tejido adiposo, siendo su existencia y su función cardíaca no bien aceptada, pero que actualmente tiene bastante interés porque hay algunos beta bloqueadores, sobre todo los últimos, que hacen efecto en ese receptor beta 3 produciendo efecto vasodilatador. Acá vemos la estructura tridimensional de los últimos autores que ganaron el premio Nobel, en el cual pueden ver los diferentes tipos de receptores. No nos vamos a perder mucho en esto. Se acoplan a una proteína G y vía segundo mensajero, dependiendo de en qué célula estén, van a ejercer rutas metabólicas distintas. Finalmente, los beta bloqueadores pueden clasificarse, a raíz de su descubrimiento a lo largo de la historia, en beta bloqueadores de primera generación no selectivos como el propanolol, de segunda generación selectivos que bloquean principalmente el receptor beta 1 y en menor proporción se meten con el receptor beta 2 como atenolol, bisoprolol, metoprolol,
Y los de tercera generación que tienen acción vasodilatadora, los que no son selectivos, como el carvedilol, que tienen efecto alfa, y los que son altamente selectivos y que además tienen efecto vasodilatador por estimulación del receptor beta 3, ahí tienen al nebivolol. Pues bien, los beta bloqueadores tienen una serie de propiedades que hace que se diferencien uno de otros. Una de ellas es la cardioselectividad, vale decir cuando bloquean solamente el receptor beta 1 y no se meten con el receptor beta 2. Uno de ellos es el atenolol, pero esto es dosis dependiente. A medida que vamos aumentando de dosis, el atenolol pierde esa cardioselectividad. ¿Por qué es importante la cardioselectividad? Porque al no interactuar con el receptor beta 2 hace que el medicamento sea seguro y no tenga interacción en pacientes con EPOC, con asma, y que no produzca intolerancia a la glucosa y conlleve a que el paciente pueda desarrollar una diabetes. Mientras más selectivo sea, más seguro va a ser ese fármaco. Otra interesante propiedad de los beta bloqueadores es la liposolubilidad. Esta liposolubilidad es alta para algunos y es no tan alta para otros que son más hidrosolubles, como el atenolol. Esta liposolubilidad, cuando es alta, condiciona que el medicamento pase la barrera hematoencefálica y pueda producir síntomas como pesadillas, alucinaciones, insomnio, cansancio y depresión. Por lo tanto, convendría un medicamento más hidrosoluble y menos liposoluble para evitar tener esos efectos adversos. Como ustedes pueden ver, doctores, los beta bloqueadores no todos son iguales. Y no a los efectos del atenolol le vamos a robar los otros beneficios de los otros beta bloqueadores. Ven cómo algunos son más cardioselectivos y cómo los últimos, carvedilol y nebivolol principalmente, son los beta bloqueadores que tienen efecto vasodilatador. ¿Cuál es la indicación de los beta bloqueadores en la hipertensión arterial? Los beta bloqueadores reducen la presión arterial reduciendo la frecuencia cardíaca y de esa manera produciendo cardioprotección. Acá podemos ver cómo el profesor Mancia hablaba dentro de la valoración del riesgo cardiovascular de todo paciente hipertenso, de evaluar la frecuencia cardíaca, tratar de que la frecuencia cardíaca sea menos de 60 latidos por minuto, de esa manera va a disminuir el riesgo de probables eventos cardiovasculares. Acá vemos cómo la frecuencia cardíaca elevada se asocia con mayor mortalidad en pacientes con hipertensión arterial. Por lo tanto, investigadores como Kishi en 2020 publicó de que es importante que un paciente hipertenso tenga una frecuencia cardíaca menos de 80 latidos por minuto utilizando los beta bloqueadores. ¿Qué nos dice la última guía de hipertensión publicada? El paciente hipertenso que además tenga las siguientes enfermedades concomitantes son tributarios del uso de beta bloqueador: hipertenso con angina sintomática, hipertenso posinfarto, hipertenso con falla cardíaca fracción de ejesio reducida. Sí, gracias, no te preocupes. Mujeres con plan de gestación, pacientes con frecuencia cardíaca elevada, fibrilación auricular o disección de aorta. Pero miren, esa condición del uso de los beta bloqueadores es ampliada incluso en otras patologías. Por lo tanto, ustedes pueden ver otras indicaciones muy importantes y muy interesantes del uso de los beta bloqueadores fuera del manejo de la hipertensión arterial. Entonces, las guías finalmente nos dicen de que debemos iniciar el tratamiento en un hipertenso no complicado con terapia combinada, un YK1/2 con un calcio antagonista o un YK1/2 con un diurético, teniendo con este control en primer lugar un 60% de las tasas de control del paciente hipertenso. Si no podemos controlar, vamos a la terapia triple, y ustedes saben, YK1/2 con calcio antagonista con diurético. Con esto podemos conseguir hasta un 90% de tasas de control de hipertensión arterial. A partir de ahí ya podemos hablar de la famosa hipertensión resistente. Introducimos una cuarta droga, la cual puede ser un beta bloqueador. Los beta bloqueadores, dicen las guías del 2023, pueden emplearse como monoterapia en cualquier paso de la terapia combinada cuando sea necesario. Por lo tanto, acá vemos el nuevo gráfico que nos establece la Sociedad Europea de Cardiología en el manejo de la hipertensión arterial. Es un cuadrado y una de las puntas definitivamente es el beta bloqueador, y debemos saber combinarlo para poder hacer un manejo más asertivo de la hipertensión arterial. ¿Qué evidencia hay en la combinación con los fármacos beta bloqueadores? Nosotros sabemos que actualmente lo que más se propugna es la combinación de fármacos para el control de la hipertensión arterial. Esta publicación del Law of British Medical Journal estableció que con monoterapia podemos tener un porcentaje interesante de reducción de eventos y de stroke, pero utilizando la terapia combinada podemos tener mayor control de cifras y mayor reducción de eventos cardiovasculares, incluido el stroke.
qué duda cabe, la terapia combinada produce mejores beneficios. Actualmente, en nuestro país, la industria farmacéutica ya establece terapia combinada de los beta-bloqueadores. Acá, por ejemplo, tenemos la combinación de bisoprolol con amlodipino en este ensayo clínico multicéntrico que comparó bisoprolol con amlodipino para evaluar la eficacia y la seguridad de la combinación. Vemos que hubo un buen porcentaje de eficacia y un buen porcentaje de tolerabilidad al combinar bisoprolol con amlodipino, fármacos combinados que existen actualmente en nuestro país. De igual manera, también existe una combinación de un fármaco vasodilatador interesante, como es el nebivolol con la hidroclorotesida. Vemos cómo el nebivolol es un bloqueador altamente selectivo del receptor beta-1 y produce vasodilatación óxido nítrico dependiente. La hidroclorotesida depleta el sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo cual puede producir un incremento paradojal de la presión arterial, lo cual puede ser contrarrestado por el uso del beta-bloqueador. Vamos como estas combinaciones de fármacos no solo potencian el efecto antihipertensivo, sino tienen efectos complementarios para poder controlar la presión arterial. Acá vemos la combinación de estos fármacos y cómo ambos pueden controlar la presión arterial. Finalmente, como conclusiones, podemos decir que los ensayos clínicos aleatorizados y los metaanálisis han demostrado que los beta-bloqueadores de primera y segunda generación, propanolol, atenolol, metoprolol, reducen significativamente el riesgo de ACV, falla cardíaca y eventos cardiovasculares mayores en pacientes hipertensos. ¿Lo hacen? Lo hacen. En comparación con otros fármacos casi equivalentes, disminuyen también eventos cardiovasculares importantes, excepto en el punto del accidente cerebrovascular. Ese es el derrotero probablemente del uso de los beta-bloqueadores. Es posible que esta diferencia de datos entre los beta-bloqueadores pueda deberse a que no alcanzan un mayor control de presión arterial y que no pueden controlar sobre todo la presión aórtica central, que se ha visto en ensayos como el ASCO, que es bastante importante para controlar eventos en nuestros pacientes hipertensos. Las propiedades vasodilatadores directas adicionales son de especial interés, teniendo en consideración que los beta-bloqueadores de tercera generación, como el nebivolol o el carvedilol, presentan propiedades vasodilatadoras directas, lo cual abona en el beneficio del paciente y menor probabilidad de efectos adversos. Finalmente, el aumento de la frecuencia cardíaca en reposo, más de 80 latidos por minuto, es común en la hipertensión arterial, refleja un aumento de la actividad simpática, la cual tenemos que contrarrestar con el uso de beta bloqueadores. Bien,